En cualquier circunstancia de la vida, cuando uno obtiene menos de lo que merece, o menos de lo que cree merecer, le queda una sensación de bronca y un sabor amargo. Y precisamente son esas las sensaciones que me suscitó este empate entre Newell's y Unión. Un cotejo donde Newell's estuvo plagado de errores, y eso tengo que marcarlo, pero que fue superior a Unión, que propuso más que Unión, que generó más que Unión, y creo yo que el resultado es injusto. Puede que el resultado no sea injusto si uno lo analiza en términos de, bueno, Newell's tuvo situaciones y las falló. Menotti decía que errar goles no es jugar bien, pero la verdad es que si uno analiza lo que hizo Unión y no se explica realmente cómo se llevó algo del Coloso del Parque. Porque vino acá con una línea de 5 donde no tenía juego, donde no generaba prácticamente ataques. No recuerdo jugadas elaboradas de Unión, más que algún desborde o alguna jugada de pelota quieta. Y bueno, el gol termina siendo un aborto de un lateral que me hizo acordar la jugada que hacía el Mono Burgos, que mandaba a los centrales a cabecear los laterales porque no se le caía una idea. Y bueno, yo de Unión tengo que analizar eso. Y yendo puntualmente a Newell's, lo que hizo Newell's, yo creo que el partido fue flojo, sobre todo por actuaciones individuales de Ferreira, de Sordo, de Recalde, que se va a salvar obviamente en el puntaje por el gol, pero fue el que más propuso. Generó por afuera, generó con pelotas quietas, erró goles debajo del arco como Velázquez, como Ferreira. El arquero se revolcó 2 o 3 veces con pelota que iban al ángulo. Entonces, si uno lo analiza desde el ping-pong y desde lo que propusieron, y yo creo que es un partido que Newell's tendría que haberlo ganado, y ganado cómodo, porque también Unión encuentra el gol del empate en el contexto más desfavorable, en el contexto donde Newell's protagonizaba, donde iba, donde parecía que si había un segundo gol iba a ser rojinegro, y lamentablemente no se dio de esa manera. Yendo a las acciones puntuales, Newell's comenzó algo apurado. A mí el primer tiempo no me gustó casi nada, más allá de los últimos 5 minutos, donde sí se lo llevó por delante al rival. Pero ya se veía cómo podía dañar al conjunto dirigido por el Kili González. Primeramente por afuera. La jugada más clara de esos primeros minutos llegó por un desborde de Méndez, que para mí fue la figura, como en casi todos los partidos. Desborda excelentemente, tira un centro y Recalde cabecea un tanto incómodo y se va afuera. Después Aguirre gana una pelota con un optimismo enorme, porque parecía que se iba afuera, que era una pelota perdida. Se la deja atrás a Recalde y Recalde controla como el amigo Alexis Balbuena. Y la dilapida por eso, porque era un control corto y remate rápido, y el control ya se le abre y el disparo termina siendo obstaculizado, pero era muy nítida esa ocasión que dilapidó el paraguayo. Unión había avisado solamente con un tiro libre de Banega que despejó con los puños hoyos. Y lo que creo que hizo bien el conjunto de González fue incomodar la salida de Newell's, porque no presionaba alto, pero sí obstaculizaba receptores. Entonces obligaba constantemente a que Hoyos termine lanzando largo o a que un defensor termine lanzando largo, y Newell's no tiene jugadores que se impongan en la segunda pelota. Y después, cuando intentaba jugar, había poca movilidad de los volantes. Lo más peligroso de Newell's se veía por afuera, con Méndez, con Martino, cuando recibía algún Aguirre. Pero por dentro no generaba prácticamente nada. Tenía imprecisiones, muchísimas, demasiadas, ya preocupantes hasta cierto punto. Sordo que tiraba larga la pelota, Recalde en esa que no podía controlar, Sordo en una que lo complicó a Sforza, que casi termina en un mano a mano de Unión. Bueno, Fules, que también por malos controles de Sforza, imprecisiones de Hoyos también. Entonces se estaba complicando el partido, que también ingresó en una meseta, de la cual salió a raíz de una pelota que coloca pinchadita Sforza para Aguirre, que se había invertido de banda con Sordo. No, perdón, esto fue antes, cuando Aguirre todavía estaba en la derecha. Hace una pared con Recalde, remata con un ángulo demasiado cerrado, y el remate termina siendo atajado por Moyano.
Y llegamos a los 30 minutos, hubo un parate para tomar agua y hasta ahí la realidad es que el partido había sido parejo. Por esto que decía, Unión presionaba de a ratos la salida, tenía un sistema defensivo flexible, de a ratos replegaba con los 11 en su campo y de a ratos presionaba, no demasiado alto, pero sí para obligar el lanzamiento. Había tenido solo ese tiro libre que sacó con los puños hoyos, un desborde de Zenón y un centro que terminó cerrando Martino, proveniente de Corbalán. Unión solamente intentaba atacar por el lado de Méndez, le ganaban la espalda en algunas situaciones, pero no generaba peligro. Y Newell's, con muchas imprecisiones, sobre todo en el mediocampo y en sus delanteros, había tenido algunas, pero pocas. Cuando llegamos a esos 30, 35 minutos, ya casi 40 diría, después de ese parate para tomar agua, llegó una acción para Unión con un pelotazo y Ortiz, que se pensó que era Otamendi en la altura, quiso sacarla jugando y hace exactamente lo mismo que con Belgrano. Deja la pelota corta, en este caso para Domina, el chico de Unión que remató y terminó salvando Hoyos. Y luego de eso se vino el aluvión de Newell's. Primero una jugada de lateral a lateral, empezó la maniobra Méndez por derecha, pasó por Sforza, pivoteó Ferreira y Martino que dispara excelentemente. La pelota buscaba el ángulo y Moyano se termina revolcando y salvando su valla. De ese córner, bueno, primero una mal ejecutó muy mal las pelotas quietas Newell's en general, si no, hasta podría haberlo ganado de esa vía. De hecho, el gol vino por allí. Llega un córner bien pateado por Sordo al segundo palo, símil al del partido anterior ante Belgrano. Y Velázquez llega solo y, como diría un amigo, cabeceó con los ojos cerrados. Y lo terminó errando con el arco a su merced. Después llegó un desborde de Aguirre. Méndez se metió en el área, se adentró bien, no encontró ángulo para patear, enganchó y no pudo. Y sobre el final, un pelotazo lindo, cruzado de Martino. Sordo, no sé si pensó que tenía la marca encima, no sé si quiso controlar, pero no pudo, si no quedaba solo mano a mano en el área y la pelota se le fue afuera. Y llegamos al entretiempo con una sensación de que Newell's, con un poquito más solamente, aún jugando mal, se podía llevar este partido, porque Unión hacía poco y nada, y porque se veía que las pocas veces que Newell's había avanzado o realizado algún avance con conexiones o mismo con algún centro, bueno, Unión temblaba atrás. Y comienza el segundo tiempo con un Newell's que iba para adelante. Para mí esos 10-15 minutos del segundo tiempo fueron lo mejor del partido del equipo de Heinze, que primero generó una situación a través de una transición con Gómez. Méndez tiró un centro atrás y Aguirre pivotea bien. Y cuando pivotea bien Gómez, en vez de disparar, quiere tirar un pase de memoria a donde había un jugador de Unión y termina dilapidando. Después llega una jugada donde Ferreira tira un caño. El partido de Ferreira fue pésimo. Tira un caño, remata y lo bloquean. Otra con un centro para Aguirre que la baja y tampoco patea. Yo no sé si el gobierno habrá puesto un impuesto al que patea el arco, porque tenían todo miedo de patear. Y volvió a dilapidar. Llega otro desborde espectacular de Méndez que tomaba la lanza, era imparable, una topadora, daba miedo. Tira el centro y casi recalde y llega al córner. Y en ese córner Sordo patea bien, un remate, un envío, un lanzamiento fuerte, preciso, con comba y Recalde absolutamente solo. En el área chica, cabecea bien, lo fulmina Moyano y coloca el 1-0. Un gol que se gritó muchísimo por esta sensación que ya se respiraba de bronca. Primero porque se veía que Newell's con poco lo podía ganar. Y después porque cometía muchos errores, lo cual obviamente generaba un ánimo caldeado de la gente. Y parecía que con la apertura del marcador, bueno, se podía allanar mucho el camino para la victoria, porque Unión iba a estar obligado a salir, a dejar huecos, espacios, resquicios en el fondo. Y Newell's con la velocidad de Aguirre, con la velocidad de Sordo, con algún pase de Ferreira, podía aprovecharlo. Y siguió avanzando Newell's en búsqueda del segundo, pero se encontró con un martillazo en la cabeza. Porque a los 17 minutos llega un lateral al área. Unión estaba groggy. Un lateral al área. Ortiz despeja corto. Sforza no puede controlar. Creo que le rebota la pelota directamente.
queda boyando en la medialuna y el que llega es Zenón, que dispara de derecha, su remate se desvía y se coloca contra un palo, tornando estéril la volada de Hoyos. Y fue un mazazo. Fue un mazazo para los jugadores, fue un mazazo para la gente, fue un mazazo para quien les habla, porque la tendencia del partido deparaba otra cosa para lo que uno pensaba. Uno pensaba que Newell's iba a atacar, que incluso podía jugar de contra, se lo estaba llevando por delante, había anotado el gol, y Unión con nada se lo había empatado. Y lo sintió Newell's, lo sintió al gol. Heinze hizo un cambio que yo no entendí. Saca a Martino para poner a Mansilla. Martino, que era de lo mejorcito, para armar una línea de tres que fue estéril. Creo que no generó casi nada con la línea de tres. Cuando entró Mansilla se generó una clarísima, pero de pelota quieta, con un centro de Sforza. La bajó Mansilla y Ferreira, que se podía redimir, como en el caso de Recalde, solo, con un penal en movimiento, la termina pateando afuera. No puede ser que defina tan mal un jugador con buena técnica como Ferreira, porque ya recuerdo, no sé, 6, 7 acciones puntuales donde está enfrente del arco y la tira a cualquier lado. Realmente es inexplicable, inaudito, esta condición que tiene Ferreira de errar tantos goles, de definir tan pero tan mal. Me hace acordar al televisor en blanco y negro que tenía mi abuela en el fondo de la casa, que databa de los años 70. Newell's tuvo empuje, generó algunas infracciones y este déficit que marcaba. ¡Qué manera de patear mal! Sordo, Sforza, Ferreira, todos centros que directamente se iban afuera, ni siquiera es que quedaban cortos, que podía haber un rebote, nada, 3 centros directo afuera. Entonces realmente se volvió muy complicado, empezó a hacer cambios Heinze, también entró Mike, que no pudo hacer casi nada, se fue Aguirre de lateral volante. Y sobre el final, sí, una muy clara con una jugada donde Méndez gana por optimismo y por voluntad. La saca atrás, Gómez patea de primera alto y fuerte y Moyano vuelve a revolcarse bien, parecido a la del primer tiempo de Martino. Y llegó el final. La sensación es esa, es de amargura, es de bronca, es de injusticia y quizás hasta de angustia. Porque uno siente que aún jugando mal, aún con muchas imprecisiones, Newell's fue superior a su rival, le generó innumerables situaciones, las definió mal y lo termina pagando caro por un aborto. Porque ese gol fue un aborto, fue a puro rebote de un lateral y se termina quedando con un punto que creo yo no sirve. La fecha en relación a la zona de clasificación a las copas le había sonreído, podía ser la fecha de Newell's, porque habían perdido un montón de equipos, había perdido Boca, había perdido Lanús, había perdido Central, y era la gran oportunidad de Newell's de acercarse a la zona de clasificación. Se podía poner a un solo punto de Central, y bueno, lo termina desaprovechando en este partido donde con un poquito más se podría haber llevado el triunfo tranquilamente. Hoyos tuvo muy poco trabajo, solo recuerdo alguna que sacó con los puños, la del primer tiempo que mencioné tras el yerro de Ortiz, y sí tuvo un yerro sobre el final con un centro que se le escapó, no sé si salió mal o qué, se la terminó encontrando, pero poco trabajo para Hoyos, un 5 para él. Méndez, para mí la figura. Es cierto que en el primer tiempo Unión, cuando atacó por su lado, logró algún desborde con Zenón, pero después Méndez, cuando tomó la lanza, fue imparable. No lo podían detener de ninguna manera. Si se ponía un cordón policial lo iba a atravesar. Tiró un montón de centros, generó peligro. Y es el alma de Newell's. También creo yo que es una demostración que denota que le está faltando a los volantes. Porque si el jugador que más genera situaciones es el número 4, sin despreciar el puesto, quiere decir que tenés algunos inconvenientes en relación al armado, a la elaboración del juego. Un 7 para el uruguayo. Velázquez, con mucha firmeza, salvo alguna que otra. La verdad es que tuvo un buen partido. Un 6 para él. Aparte anuló a Morales, que venía muy bien. Le voy a subir un punto. Un 7 para Velázquez porque Morales venía muy bien y fue totalmente anulado. Ortiz. Un yerro por exceso de confianza que a mí me da la sensación de que no aprende de sus errores y eso la verdad es que me molesta. Después, bueno, en el gol falla también, no la saca bien, medio que pifia de cabeza. Después, fuera de eso, creo que tuvo un partido medianamente correcto.
un 5 para él. Martino, de lo mejor, tanto en ataque como en defensa, cerró algunas pelotas interesantes, pasó al ataque, terminó la jugada. Yo no entendí su salida, un 6. Sforza, alternó buenas y malas, como el pase que le dio a Aguirre, como otra que salvó de Sordo. Después tuvo algunos errores con la pelota, pero creo que terminó cumpliendo. Un 6 también para Sforza, aprobado. Gómez, me gustó, corrió bien la cancha, tuvo recuperación, tuvo enjundia, tuvo armado también porque generó algunas jugadas a través de las transiciones cuando él roba y va para adelante. Creo que también cumplió, un 6 para él. Ferreira, juega poco y nada. Hoy jugó poco y nada, no recuerdo intervenciones positivas y tuvo la gran chance de redimirse con ese penal en movimiento y lo pateó mal. Entonces, realmente yo siento que se esconde, que le falta movilidad para recibir y después cuando recibe lo hace contra la raya de espalda donde no genera nada de peligro. Entonces, realmente queda muy en el debe, un 2 para Ferreira y no sé si soy generoso. Sordo, esfuerzo y cantidad de participaciones no le faltan, no carece de eso. Pero sí le falta calidad de resolución. No puede ser que termine todas las jugadas mal o casi todas las jugadas mal. Era realmente para una calificación muy baja de la cual va a salir porque tiró el centro del gol y el centro también de la jugada que erra Velázquez. Entonces ya estaríamos hablando de que Newell ganó por la asistencia de Sordo. Pero realmente es muy flojo. Para mí tiene que o salir antes y que entre Short, darle la oportunidad. O no sé, o jugar por adentro como con Belgrano y que salga Ferreira, pero realmente fue muy pobre lo de Ramiro, un 4 para él. Recalde, muy flojo también, muy flojo, desperdició la del primer tiempo que era clarísima por un control defectuoso. Yo lo veo diezmado físicamente y en este partido zafa porque hace el gol, pero la verdad es que no me gustó nada el partido de Recalde, un 5. Aguirre, generó situaciones, pero de él espero más, porque para mí es un jugador distinto, es un jugador que está a otro nivel y que haga 2 o 3 jugadas por partido que son buenas, no me alcanza para probarlo, a él puntualmente, a él lo exijo más, un 5. Los que ingresaron, Mansilla, generó peligro en área propia y ajena, porque entró y bajó la pelota del gol que erra Ferreira y después, solo con el arquero cabeceó cuando ya le agarraba Hoyo con el delantero cerca que casi lo complica. Pero también cumplió un 5. May y Short sin calificación, habrá que verlo un poco más a May, tiene algunos movimientos de 9, pero entró muy acelerado, mismo caso que Short, que jugó muy poco. Y Heinze un 5. El equipo para mí no jugó bien, tiene muchas imprecisiones, le falta juego elaborado en el medio, le falta más de sus delanteros, pero aún así yo creo que mereció la victoria, así que un 5 para Heinze. Repaso las puntuaciones: Hoyos 5, Méndez 7, Velázquez 7, Ortiz 5, Martino 6, Sforza 6, Gómez 6, Ferreira 2, Sordo 4, Recalde 5, Aguirre 5, Mansilla 5, Short y May sin calificación y Heinze un 5. En cualquier circunstancia de la vida, cuando uno obtiene menos de lo que merece, le queda una sensación de bronca y amargura. Esas son las sensaciones que me suscitó este empate entre Newell's y Unión el sábado por la tarde.